el poema, cómo comienza. Es bellísimo. Esto nos puede servir para que veáis cómo acaba y va a acabar, sobre todo cuando lleguemos hacia mediados del 17, cómo va a acabar por ser recogido o reconfigurado el ser humano, ¿no?, en toda su dignidad. Y en esa, si queréis, necesaria recuperación de todo lo humano, y desde la recuperación íntegra y total de lo humano que queda recogida, ya os decía, en ese balance que hacía Vitoria, ¿no?, es más preeminente la existencia o la esencia. La existencia, y la existencia encarnada. Este poema, a mi modo de ver, lo recoge de una manera increíble. Que comienza así la azucena. ¿No veis que a la azucena su mismo cuerpo le sirve de vestido? Ahí está todo. Esta consideración del ser humano en cuanto a realidad corpórea, concreta, y le ocurre igual que a la azucena. Si no hay realidad, por la propia realidad, su propio cuerpo es lo que le da esa su belleza. Sin el cuerpo no tendríamos azucena, no tendríamos esa belleza. Esto lo debíais meditar, porque esto es fundamental. Este es el giro y esta es la revalorización que comienza a efectuarse ahora en el siglo XVI. Esto, de alguna manera, es lo que va a legitimar de alguna manera esa nueva consideración de la dignitas sobre el ser humano cuando lleguemos sobre mediados del 17 en torno a Hobbes, fundamentalmente. Es tu cuerpo, es tu realidad. Es eso que queda encerrado realmente ahí, no la dignitas desde otras consideraciones, sino la dignitas desde lo que ahí aparece, de lo que ahí vemos, contemplamos. Estamos obligados a reconocer, a ver, a respetar, porque esa mirada que proyectamos sobre esa belleza ahí contenida es la belleza que el otro puede también respetar, reconocer como belleza contenida en cada uno de nosotros. Pues este es un poema, a mi modo de ver, bellísimo. Este es el giro y de una actualidad increíble. ¿No veis que a la azucena su mismo cuerpo le sirve de vestido? Es increíble. Cada uno, tal como somos, tal como sois, cada ser humano es como esa azucena, no se le puede quitar nada porque pierde su belleza. Esta es la perspectiva, este es el giro que estamos dando. Este es el ser humano, de alguna manera concreto, que en esta experiencia y génesis de la modernidad que os estoy presentando se nos va ofreciendo. Yo y tú y yo y los otros y yo, y desde esta, si queréis, patencia, desde esta patencia, desde este encontrarnos en la existencia, así, cada uno contenido, como decía, y en esta belleza que a cada uno les da. Esta imagen, esto de la azucena, yo creo que nos puede servir mucho y que tiene una actualidad para nosotros. Que veáis azucenas en cada uno de los otros y los otros que vean igualmente en vosotros una azucena donde ahí está la belleza, hay un proyecto, hay una pequeña, gran historia contenida que está pidiendo ese reconocimiento. Introduje con respecto a lo que el pasado día se me había pasado, pero yo creo que es muy bello. Bien, desde esta perspectiva es desde la que os decía, bueno, ¿qué comienza a aparecer?
pues como veis ahí esas fechas que os decía, pues del 28-29, pues ya los tenemos contenida esa belleza en cada uno, como el Estado, en esas representaciones distintas, que se va haciendo lo mismo que el bufo de calabacillas, etc. Esas virtudes cardinales que Carmen pues, ha señalado de modo tan preciso, ¿no? De Europa, y realmente cuadro inquietante a mi modo de ver, que muestra y está pidiendo realmente un sujeto, ¿no? Un sujeto que ordene la realidad, ¿no? Es la perspectiva. Esto es lo que nos llevaba fundamentalmente a mostraros, cómo entiendo la filosofía desde esa imagen también del grito de Munch, que puede servir muy bien para indicar qué es la filosofía. Es la palabra que está brotando de lo profundo de cada ser humano y que luego, a través de ella, intentamos teorizar, construir un posible ámbito de significados, una teoría cerca, y la vamos construyendo en el tiempo tal como va surgiendo, ¿no? Esta perspectiva, yo os decía, que es de tomar la filosofía como palabra, nos acerca no solamente a esa consideración y ese saber leer lo que tenemos en los textos, y en los textos a través de esos distintos géneros que se va expresando la filosofía, ¿no? Esa palabra que se va expresando, ¿no? Y nos aparece ahí, tal como el hombre, el ser humano lo va escribiendo y va mostrando el camino. Ahora vamos a tomar estas metáforas que están ahí expresadas en esa consideración de cómo entiendo el Renacimiento, fundamentalmente, a través de dos metáforas. Son ese libro de bitácora, como decía, que vosotros también estáis escribiendo en vuestros diarios, que vamos escribiendo, que vamos dejando ahí anotados perfectamente esos ámbitos de significado y seguridades compartidas, y en esa ordenación, en esa persecución de la verdad siempre, ¿no? Y del cuidado del propio hombre, de nosotros mismos, ¿no? Bien. Esto es lo que de alguna manera pues, me acercaba para que lo recordarais a esa doble perspectiva que está presente en Kant, en la doctrina trascendental del método, en ese capítulo tercero, esa doble consideración que hace Kant de la filosofía. Una como concepto, como teoría de escuelas, y la otra mucho más profunda, que es en definitiva a la que estamos nosotros atendiendo, y la que yo he tenido la suerte, vamos, o al menos así creo, de poder descubrir y rastrear y escuchar en los propios autores, ¿no? Son los autores y los textos los que me han ido manifestando desde ese acercamiento, como ahora lo estamos haciendo en el misterio de esta clase, ¿no? Donde sí estamos el 20 de febrero de 2017, pero posiblemente estamos ahí en esa modernidad, en esa génesis, en ese espacio de la modernidad que se está constituyendo. Y estamos escuchando, y estamos escuchando la palabra que está brotando. Estamos escuchando esa filosofía que se hace inteligible para que pueda ser compartida, ¿no? Como texto, fundamentalmente. Esta, de alguna manera, es la perspectiva que está ahí en Kant, en esa distinción que él está haciendo. Y en esa también consideración de lo que puede ser el filósofo como maestro, como educador, y el que, bueno, pues, se mueve en otras perspectivas, ¿no? Fundamentalmente. Era este texto. Solo a este maestro deberíamos dar el nombre de filósofo, a ese que escucha, a ese que sabe interrelacionar, ¿no? Y esa dimensión que tiene la filosofía, como decía, ¿no? Que queda ahí recogida en la crítica de la razón pura, en el 633, que me cabe conocer, que me cabe obrar, que me cabe esperar, o en definitiva, ¿qué es, ¿no? ¿Qué es el ser humano, ¿no? En definitiva, tal como aparece en esos textos de la lógica, que es la gran pregunta. Bien. Ahora vamos a recomponer todo lo que hemos dicho de esta presentación, y estamos ya casi como en la conclusión, y este es el punto. Fijaos, en este giro que yo señalaba, ¿no? De la razón teológico-sapiencial a la razón moderna, de la transfiguración a la física, ¿no? Ese comenzar a situarnos en esa perspectiva de un nuevo
mirar, un nuevo leer y un nuevo preguntar. Y al comienzo, cuando quise traeros este conjunto de imágenes, mostraba este recorrido y este viaje y acercarnos a estas imágenes a través de este cuadro, el bosque, que representa de alguna manera el viejo modelo, el viejo mirar, el viejo leer y el viejo preguntar, pero sorprendentemente desde la perspectiva nuestra, en la cual comenzamos a estar, si ya se nos ofrece, estamos 2017, 20 de febrero, y entonces fijaos la mirada cuán distinta es con respecto a cómo se veía el conjunto de la realidad, a cómo se leía y a cómo los seres humanos se preguntaban. De tal manera que nosotros ahora estáis en condiciones, yo creo que estamos, por eso es lo maravilloso de estar en clase así como estamos. Esto es tan maravilloso, tan increíble, que nosotros podemos de alguna manera, podíamos incluso, si hacéis un ejercicio, podíamos meternos, transportarnos ahí, a ese ámbito, a ese ámbito de signos y significados. Y sintiendo y viendo, tal como estamos ya preparados y estáis preparados, cogéis los textos y sois capaces de meteros, de salir a leer lo que tenéis, de salir a leer el libro de las criaturas, de salir a decir cuál es la función del salmo. La función del salmo es la sabiduría. La sabiduría, la verdad, y la verdad que es la sabiduría con mayúscula. Dios, pues, Dios sabe lo malo. Y toda esa experiencia que se da y cómo hay que configurar el tiempo de y qué virtudes debían estar presentes y cuál es la consideración acerca del ser humano tan precioso que estamos. La verdad se nos había dado y prácticamente lo que hacíamos era comentar. Estábamos en ese ámbito de seguridad, en ese ámbito de seguridad, en ese ámbito de seguridad. Cuando nos acerquemos a nuestra gran biblioteca, a la conocida como Rana, le voy a decir al bibliotecario que nos saque los textos que tenemos antiguos, ¿no? Del fondo antiguo, para que veáis esto, para que lo veáis, o sea, que lo veáis tipográficamente cómo están construidos muchos de los textos de esta época, ¿no? Lo que se llamaba el texto y luego el comento, texto y comentario, porque es increíble. El texto era... El texto va siempre en la doble página que podemos poner. El texto se pone en el centro, podía ser la escritura o podía ser un pasaje de Santo Tomás o de algún autor o Aristóteles o el texto, que era como la verdad, lo que nos daba seguridad. Y luego venía el comentario. ¿Qué hacían los autores, los maestros? Comentario. En esta época, ¿qué hacíamos cuando la verdad nos había sido revelada? Comentario. Llevábamos el GPS maravilloso que os decía, ese GPS cósmico que daba sentido pleno. El crismón, ¿os acordáis? Ese GPS increíble, maravilloso. Esto es increíble. ¿No lo sentís ahora a esta hora de la mañana? Esto tan bello y tan bonito. Si es que esto es increíble. ¿Lo cómo? ¿Os dais cuenta? Es que esto es para vivirlo. Todo pleno de sentido. Teníamos sentido. Ahí está. Nosotros nos podemos meter ahí y participar de esa experiencia. Y los textos nos hablan. Los textos que son esa palabra que se va expresando, lo que ha sido nuestra modernidad, lo que ha sido este viaje increíble de la filosofía moderna a través de la época moderna, que llega hasta nosotros y que nos da ese suelo, pues es este otro tan distinto. Este otro, tal como
nuestro planeta podía ser contemplado. Podía ser contemplado, era contemplado desde los que habían llegado ahí a la Luna, perdido en el cosmos, perdido ahí. Un planeta. ¿Y cuál es la experiencia? La experiencia de los que están ahí. Pues el sentido y el significado hay que descubrirlo, hay que hacerlo, porque la verdad, la filosofía no es comento, sino que la verdad, al igual que la ciencia, es filia temporis, se va haciendo a través del tiempo. Somos los que vamos construyendo, los que la vamos haciendo, los que vamos asomándonos y vamos preguntando fundamentalmente, ¿no? Los que nos estamos ahí preguntando, los que nos estamos preguntando, desde ese giro que se ha producido, de la transfiguración a la física, de la razón sapiencial a la razón moderna, desde ese nuevo mirar, nuevo leer y nuevo preguntar. Es, si queréis, la nueva filosofía que estamos haciendo, la nueva conciencia, si queréis, que tiene que estar presente en nuestro nuevo filosofar, en la filosofía del futuro que estamos haciendo, en esta nueva consideración, si queréis, de búsqueda de sentido y de significado que nos cabe hacer cuando en lo que ha sido la experiencia de la modernidad ha sido esa búsqueda de ámbitos de concordia, de una concordia racional, aunque sea una filosofía de mínimos, que sabe distinguir, como al comienzo de aquellas primeras clases, a lo mejor os pudieron sorprender y hasta ahora pues están ahí, ¿no? Aunque sea una filosofía de mínimos, se sabe que más allá de esos ámbitos de seguridad, de ese alcance y límites, se pueden abrir ámbitos de probabilidad o de posibilidad. Claro. Entonces, tenemos que construir ámbitos de significado, ámbitos de sentido, respuestas desde la concordia racional. Como decía, claro, en un planeta en el cual pues ahora estamos, he traído la situación, los datos estadísticos, demográficos, como decía, es que el mundo en el cual estamos es muy distinto. Yo tengo aquí datos que he tomado de Carlo Cipolla, Historia Económica de Europa, primer volumen, Edad Media, y ahí pues aparecen unos datos demográficos. Ahí en torno al año 1450, como decía, Europa pues tiene 50 millones de habitantes. 50 millones de habitantes. Incluso ha disminuido con respecto a las fechas, a los datos demográficos de 1340, donde a partir de ese momento, con las pestes negras y esa, pues se produce una contracción demográfica. O sea que esto es, por eso os decía, con cuántas universidades se gestiona la cristiandad en el 15, fundamentalmente, o comienzos del 16, ¿no? O sea que esto es un poco la situación, y ahora pues, nuestro mundo pues, va hacia esos 7.000 millones de habitantes. Por eso esa necesidad que hay de crear ámbitos de concordia racional, desde esta nueva perspectiva y nuevo estar, fundamentalmente. Y donde ya pues, no hay texto a comentar, o en todo caso el texto sería la realidad que tenemos que descubrir, la propia realidad, y nosotros mismos que tenemos que descubrir. Esta es la variación de perspectiva y esta es la tarea de la nueva filosofía que tenemos que hacer. Ya que esta es otra imagen que puede servir para esta situación nuestra, ¿no? Y esta es la pregunta, de alguna manera, inquietante. Si tomamos ese texto que os decía de Harari, de Animales a Dioses, que es en definitiva también esa pequeña historia de la humanidad y esa filosofía nueva que estamos haciendo, o esa
comenzar a otear el horizonte desde este año 2017 en el cual nosotros estamos, no siempre la pregunta que hace, donde miramos hacia lo que ha sido la historia de la humanidad, miramos hacia lo que ha sido nuestra modernidad y nos preguntamos acerca de ese tiempo nuevo que estamos haciendo que surja, ¿no? Fundamentalmente. Ese tiempo nuevo que surja, ese es el epílogo, donde ahí recoge, hace 70.000 el Homo sapiens, era un animal insignificante. Hemos avanzado desde las canoas a los galeones, a los buques, tal, bueno. ¿Dónde estamos? Pero la pregunta, ¿hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Esta es, si queréis, la pregunta. La pregunta que desde el 2017 nosotros nos hacemos. Esta es la tarea que la filosofía tiene que asumir, ¿no? Esta es la gestión, si queréis, del planeta que nos cobija, que nos está llevando en este viaje misterioso en el cosmos, donde no tenemos un GPS de significado, sino que nosotros lo vamos descubriendo, lo vamos haciendo. No tenemos... No. Hay que descubrirlo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo desde esa llamada, o desde esa necesidad, también en el fondo, de suscitar concordia racional para esta comunidad de unos 7.000 millones de seres humanos que comparten con nosotros este mismo viaje, este viaje misterioso. Y esta es la presentación que yo os quería hacer. Como veis, estamos en esa aproximación que todos estos días estamos haciendo a la filosofía moderna, a la historia de la filosofía moderna, y esta aproximación pues la estamos haciendo desde perspectivas múltiples, ¿no? Desde las primeras clases, desde una perspectiva más teórica, de texto, introduciéndonos aquellas imágenes de la navegación, del viaje que vamos a hacer. Ahora lo hemos traído desde un conjunto de imágenes que tenemos ahí, y también pues ahí en esos textos que os di el pasado día, si alguien no lo ha cogido, pues ahí los tenéis, ¿no? También queda perfectamente recogido este giro que se va a producir y que se está produciendo, ¿no? Bien, con esto cerramos ya esta presentación de esto que ha acontecido y de esta situación nuestra a través de las imágenes, y ahora, aunque sea de tipo práctico, ya tenéis en estudio el texto del comentario de entregar el día 14 de marzo. He puesto el texto del discurso del arco iris de Descartes, allá lo tenéis, o sea, entrad en Studium, que ahí tenéis muchas cosas, está todo este programa, está enriquecido, tenéis todo lo del Renacimiento, el texto que también vamos a comentar, los textos de Maquiavelo, tenéis ya perfectamente el texto a comentar, y como es un texto que vais a ir elaborando, no es un texto que os voy a entregar aquí y lo vais a comentar en una hora, no, sino que lo vais a ir haciendo, al igual como esos ensayos que estáis haciendo. Yo os ofrezco aquí este esquema o guión que os puede servir para vuestros comentarios y que os puede servir, si queréis, para posibles trabajos. Vamos a ir ya pensando en el trabajo fin de grado, el trabajo fin de máster, sirve perfectamente también para un esquema general, para una tesis doctoral, para un libro, ¿entendéis? Pues ahí lo tenéis, ¿no? Fundamentalmente. Fijaos, yo siempre me gusta de esta manera, ¿no? Porque sois unos comentarios que los vais a hacer, ¿no? Presentarlo o que el trabajo tenga al menos estas tres partes importantes, ¿no? Esas tres partes importantes. Una primera, que es la contextualización del autor en su obra, en el texto que tenéis ahí del arco iris, ¿no? Ese discurso sobre el arco iris. Es que lo he puesto porque insistí en las primeras clases, ¿no? Es el texto que nos va a servir para ir comenzando a completar
la imagen, la filosofía que tenéis o que habéis podido tener, o que os han ofrecido, o la que os irán ofreciendo acerca de Descartes fundamentalmente, y de todo lo que va a significar la nueva filosofía que comienza a hacerse, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, bueno, ahí tenéis esa primera parte, esa contextualización del autor en su época, una pequeña noticia biográfica, una época, unas obras, ¿no? Bueno, estos son, ya os digo, líneas un poquito generales, ¿no? Tenéis ahí, ¿no? Esa contextualización para que os intentéis acercar, ¿no? Bueno, luego viene, fijaos, el texto a comentar. Ahí tenéis, en nuestro caso, pues es el discurso sobre el arco iris, ¿no? Entonces podéis, el texto en la obra, que es dentro de Meteoros, y ese texto de Meteoros dentro de ese discurso del método, ¿no? Ahí, ¿no? En ese conjunto, ¿no? Comenzamos a tener ya la visión de lo que está haciendo Descartes. Por una parte, una serie de textos científicos, dentro de los textos científicos Meteoros, y un método que ahí nos está ofreciendo, al cual pone luego un prólogo, discurso de luego. Luego ya nos metemos, si queréis, en el texto, en el propio discurso del arco iris, y comentáis ahí a derecha. Y como os dije al comienzo ya, pues vais a ir descubriendo efectivamente que las reglas del método del discurso están aquí, pero una por una. O sea, las reglas están aquí. Y vais indicando ahí la metodología, el proceder metodológico, todo lo que va haciendo ese método, que es el ajustado a lo que en estos momentos está requiriendo la ciencia. Es el método inductivo a través del cual luego llegamos a elaborar una teoría, la teoría de la refracción de la luz. Esto es el arco iris. Perfecto. 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 Y luego esas reglas que las traslada a la filosofía. Ya tenéis ahí para que os podáis lucir. La importancia de dichos contenidos, cómo los lleva y la valoración. Lo que ha hecho en el texto, en el arco iris, y lo que ha hecho en el discurso del método, con las reglas. La valoración y consecuencias que esto tiene. En su época, momento, y la valoración personal. Ya tenemos ahí perfectamente. Cuando hayáis efectuado este comentario así, de esta manera, le falta algo. Le falta algo. ¿Qué le falta? Lo que el lector va a leer en primer lugar, que es el prólogo o esa introducción, esa nota introductoria. Eso es lo que le falta. ¿Cuándo hay que poner el prólogo? ¿Cuándo se hace el prólogo, la nota introductoria? Al final. Al final. Porque cuando estás haciendo el comentario, vamos escribiendo nuestro texto, nuestro comentario, de alguna manera uno comienza con una idea, vas escribiendo, tienes un pequeño índice, un pequeño guión, te va marcando un poco las trazas de lo que piensas que va a ser el camino, ¿no? Un poco, ¿no? Es como un plano. Pero hasta que no hemos concluido, el texto no está terminado. Parece una verdad de perogrullo. El texto no está terminado. El camino no está realizado. El comentario no está efectuado. Entonces, a la vista de lo que ha resultado, pongo la nota introductoria al prólogo. ¿Y qué es eso? Pues es lo que estamos haciendo en este curso. Es la presentación, es quizá lo más selecto, es ese nivel reflexivo vuestro acerca de vuestro trabajo, donde indicáis lo que habéis pretendido y las partes que tiene ese trabajo. Brevemente, como se hace en los abstracts, en los resúmenes, que los veréis en muchos sitios, o ese resumen, incluso le podéis poner esas keyword,
¿no? Esas palabras claves, ¿no? Y ahí eso se pone al comienzo, pero es la tarea que se realiza al final, aunque parezca sorprendente, qué sé yo, cojáis este libro, lo de aquí, pues veis siempre prólogo. El prólogo, que aquí pues es lo último que... El prólogo es lo último que siempre se hace. Es como ese pequeño plano, pequeña guía que tú das y que efectúas para el lector. Y ese ejercicio último viene muy bien al autor, porque realmente se da cuenta, en ese reflexionar sobre lo que ha sido todo este comentario, se da cuenta de lo que ha realizado. Y es un nivel reflexivo que te descubre a ti como autor. Realmente ya comienzas ahí a sentirte como autor, ves que has tenido un propósito, dices, yo puedo hacer comentarios, yo puedo escribir artículos, yo puedo escribir libros, yo puedo hacer no solamente un comentario, puedo hacer un ensayo, puedo escribir un libro, puedo escribir un artículo, bueno, yo puedo hacer una tesis doctoral, ¿por qué no? Esto es lo que tenéis ahí. Entonces le ponéis ese prólogo, esa introducción, donde se marca el propósito, y luego, bueno, le ponéis una bibliografía, ¿no? Ponéis ahí, yo ahí en el estudio pues os he dado el texto de Descartes referenciado, ¿no? Por Alfaguara, ahí lo tenéis, etc. Os ponéis una pequeña biografía, luego le ponéis un índice paginado, para que no, si os corresponde, y las notas pues las ponéis a pie de página, tal como ahí en Studium tenéis recogido cómo citar, ¿no? Ahí de acuerdo a nuestra revista de Atafeo. Entonces, perfectamente. Esto mismo, pero un poco diferente, os puede servir este guión para el ensayo, ¿no? Para el ensayo. Lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo, una contextualización del tema y el autor, pero fijaos, aquí en este es el tema a desarrollar, que tenemos que ser modestos ahora al comienzo, ¿no? No queráis hacer un ensayo sobre Descartes, ¿no? Una cosa más modesta, para que lo podáis de alguna manera atar, ¿no? Es que si no, en el poco tiempo que tenemos es imposible. Entonces, mejor ir a una obra de un autor y dentro de la obra a un tema, ¿no? A un tema, ya está, ¿no? Y entonces, el tema de la obra seleccionada, presentación de las ideas o contenidos principales, la importancia de dichos contenidos en la obra y en el autor, y luego ya pues esa valoración que tenéis que hacer, ¿no? Y al final pues lo mismo, le ponemos un prólogo o esa introducción donde marcamos el propósito, las partes, acompañamos de la bibliografía correspondiente, hemos paginado, hemos quitado, y luego le ponemos hasta una portada bonita, un poco bien elegante, que se vea, ¿no? Pues el nombre, hasta el año en el cual estamos, tanto para el ensayo como para ese comentario. Está. Y páginas. Yo os diría, no pondría máximo de páginas, porque uno en cuanto se mete, pues empiezan a salir páginas, ¿no? Pero vosotros valorad por lo mínimo, ¿no? Y si queréis hacemos cuentas de lo mínimo y tan mínimo que no puede ser posible. Si le ponemos una página para la portada, una página para el libro, una página para la bibliografía, media página para el propósito, ya tenemos tres páginas y media o 4, y todavía no hemos comenzado a hacer el trabajo.